Recién acaba de aparecer que está Mm. grabando. Ay, sí. Así que bueno, repasamos un poco entonces las ideas generales y de lo que estamos en la materia. Eh, También está bueno, a mí me gusta ver un poco el Google Earth para ubicarnos en la parte más geográfica de la materia. Porque la materia se torna un poco antropológica. Recuerden que vemos mucho de cultura, más que tanta cronología o eventos o sucesos importantes. La idea acá es ver un poco como un enfoque antropológico, cultural, de cómo identificar algunas regiones, algunas civilizaciones, algunas culturas. Bueno, Anto, vos no estuviste en todo lo que es la primera parte, que le dimos un toque, si se quiere, etnográfico. Estuve leyendo igualmente el material, de que se vestían por necesidad, por supervivencia. Claro, No el sé primer. si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Más o menos, el primer punto sobre todas estas tres consignas del práctico, el primero era una cuestión de hipótesis de por qué nos vestimos. Estaba esta reflexión un poco semiótica, si se quiere, de qué significa vestirnos, por qué nos vestimos, porque somos el único le sale bicho, ser vivo, lo que sea, que se viste, que utiliza prendas, aparte del lenguaje verbal articulado, aparte del fuego, ¿no? El pantalón es algo completamente extraño. Y bueno, en la grabación que hicimos, en ese encuentro, buscamos la hipótesis de qué podría ser. Y el primer punto era ese, ¿no? Algunos decían tabú, otros decían salió, ¿no? Esta cuestión del ritual, de la magia o de las inclemencias del clima, muchos factores que pueden haber sido el origen, no lo sabemos. Eh, y después, el segundo punto era la cuestión arqueológica, ¿sí? De, bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice esta ciencia que estudia los sucesos del pasado? Y ahí encontramos, por ejemplo, hay alguna momia que aparece en los prácticos también, la momia de Otzi, que es una especie de persona que encontraron en los Alpes, que estaba vestida de pieles, la idea de los cavernícolas porque hacían pinturas rupestres, y después estaba la cuestión etnográfica que tenía que ver justamente de pensar que hay algunas, por decir, etnias o tribus que hoy en día coexisten con nosotros, que están alejados de lo que es el paradigma occidental, si se quiere, de civilización, que mantienen sus raíces, si se quiere, más primitivas, o que tienen una forma completamente alternativa en el vestir. Ahí aparece Darwin que dice que, o la misma civilización occidental, ¿no? Cuando los europeos llegan a América, en la conquista en el siglo XV, empiezan a decir que estaban desnudos, ¿no? Los pueblos americanos, los indios salvajes, desnudos. Siempre aparece la atribución desnudo cuando nosotros vimos algunas imágenes que estaban maquillados, que tenían tatuajes, que tenían plumas, y bueno, ese era el punto. No, eso no es indumentaria también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las dimensiones tan amplias de lo que podemos entender por traje o indumentaria, ahí ya la cosa se pone antropológica, ¿no? Eh, de ver eso, que tiene que ver con la escultura de una civilización. El tatuaje, yo que soy siglo XX, 1980, estaba completamente visto como algo alternativo, medio malo en mi época. Hoy en día es muy común, casi todos tienen tatuajes, ¿no? Pero en su momento hasta no conseguías trabajo, ¿no? Habíamos visto estas cuestiones que están en el apunte de las escarificaciones, ¿no? En algunos pueblos de Sudán se ponen semillas debajo de la piel, se hacen ornamentos con puntos, nada, completamente alternativos, ¿no? Y bueno, todo eso es como una cuestión, si se quiere, no sé si tan histórica, sino más bien antropológica, de ver cómo entonces las culturas. Pero bueno, en cuestiones cronológicas
o históricas y vamos un poco en primera instancia al relato histórico. Este sería entonces Bull Heart, eh, y la historia con la que empezamos le llaman lo que es la historia del Mediterráneo, ¿no? O al menos de la civilización. Esta es una palabra clave, son conceptos. La civilización en teoría aparece, dijimos, con la domesticación de la naturaleza, que sería la agricultura. Aparentemente en esta zona, que ahora es completamente árida, había una de las tantas hipótesis que la indumentaria nació para protegernos del frío, porque en el Paleolítico, el Pleistoceno, era una etapa geológica que hacía mucho frío, ¿no? La edad de hielo. Entonces, para el frío, muy importante taparse. Había mamuts, había animales enormes. Todos esos hielos glaciares se fueron descongelando con la aparición del Holoceno, que es la etapa geológica en la que estamos, que hay cuatro estaciones. Sobre todo se suma verano y primavera a esa era glaciar que era todo invierno. Se empiezan a derretir estos glaciares y producen lo que es la agricultura, ¿no? Esos granos empiezan o la tierra empieza a ser apta para cultivar. En esta zona, en este río, que va a ser el Nilo, aparece todo lo que es el cultivo de trigo, ¿no? En Egipto. El país hoy en día llamado Egipto, ¿no? Antes vimos lo que era, sobre todo en la clase pasada, si no me equivoco, estuvimos viendo mucho Egipto, todo lo que eran dos civilizaciones que se hicieron una en esa famosa paleta de Narmer. No sé si la recuerdan, si la estuvieron viendo en la paleta de Narmer. Una paleta se le llama porque llevaban maquillaje, ¿no? Ese maquillaje que se ponían en los ojos, que aparece en el delineado de Cleopatra o Elizabeth Taylor en 1860, en los 60, en 1960, justamente que podía tener la función de filtrar los rayos de sol, entre otras cosas, ¿no? Todo lo que es esta zona va a ser propicia al trigo y también a la fibra vegetal que va a ser el lino, ¿sí? Ya aparecen las fibras vegetales, la idea de que la indumentaria ya no es a base de pieles de animales, de tribus cazadoras recolectoras, sino que se empieza a cultivar el lino. Y después fuimos a esta parte, ¿no? Que es Sumeria, se le llama. Todo lo que está entre estos dos ríos, Éufrates y el Tigris, la zona o la región de lo que hoy es la actual Irak. Entonces, toda esta zona llamada Mesopotamia, Meso entre medio de dos ríos, acá va a aparecer otro tipo de grano, la cebada, y sobre todo algo fundamental que en historia es lo que hace eh, ese gran quiebre que se le llama neolítico y no es prehistoria, es la aparición de la escritura. Mientras que acá se hace la escritura cuneiforme, acá se hace el jeroglífico. Y bueno, fundamental entonces pensar que esta historia, llamada la antigua, si se quiere, se divide la barra cronológica en tres. ¿Recuerdan eso? Básicamente es... ¿Cuánto? No, que no te había escuchado, se me había cortado. Nada, si se acuerdan la línea cronológica, si la fraccionamos, la dividimos en tres, estaría la antigüedad, es como la primera de todas. La segunda, ¿cuál sería? Lo que Des- está en el medio. Después de Cristo. Sí, es después de Cristo. Pero lo que está en la línea cronológica, antigüedad, por ejemplo, y después viene la modernidad. La modernidad ya ubicamos el Renacimiento, el Barroco, un poco más moderno, más moda. ¿Qué está en el medio? ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a ir en breve a eso. La Edad Media, porque estaría en el medio, ¿no? Eh, Sí, ahí de- está. Después renace la antigüedad, todo lo que es Grecia y Roma por excelencia. Y el Renacimiento, esa palabrita que es de los modernos, es del siglo XV, después de Cristo, o sea, 1500, 1400, 1500, se da
acá, ¿no? En Florencia el Renacimiento, en esta ciudad, y en Roma, por sobre todas las cosas. Entonces, prácticamente ellos, muy apalancados por la invención de la imprenta, van a difundir el conocimiento y todo lo que es la historia, si se quiere, mediterránea. Entonces, bueno, esta historia pasa por acá, pasa un poco por el mar Mediterráneo, por lo que está en el medio también. Por eso va a ser muy importante Egipto, también obviamente la zona de Palestina. Turquía va a tomar un rol muy importante en la Edad Media con todo lo que es el Imperio Bizantino, hasta justamente, como decía Anto, hasta que viene el Imperio Otomano y hace la caída de Constantinopla. Y acá los bizantinos se mudan a Roma y la vuelven a fundar y ahí empieza el Renacimiento, ¿no? Entonces, bueno, para darle un poco de marco, si se quiere, a la historia en la que estamos. ¿Por qué eh, no se ve tanto lo que es el Imperio Otomano? bueno, justamente todas estas historias están contadas, más sobre todo la moderna, la del Renacimiento, por los que peleaban contra los otomanos, ¿no? Su idea era prácticamente destruirlos, no contar su historia. Claro, pues yo la estudié en la facultad de abogacía. Ahí me enteré de la historia del Imperio Otomano y es maravillosa. Un montón de cosas. Aparte, un imperio tan impotente que duró como 600 años y yo no puede ser que en la secundaria no lo haya visto. Sí, sí, tal cual. Bueno, viene a ser el de la actual República Turquía, ¿no? Sí, sí. Eso lo viste en derecho, abogacía. Bueno, Sí, lo que lo por vi en ahí abogacía. nosotros estuvimos viendo, ahí comparto un poco entonces Por nuestro el campo. tema de las leyes, que ellos tenían las leyes del Islam y las leyes de la religión. Se dividían en las dos cosas. Por eso lo vi en abogacía. Claro. Y todo lo que era, por ejemplo, seguro el código de Hammurabi, ¿no? Sí, también. Que eso ya es Sumeria, si no me equivoco, por eso iba a ir a la presentación. Algo debemos tener. Eh, Aparte, en un sí, momento se habla de lo que es el Imperio de Egipto. En un momento del Imperio Otomano ellos dominaban esas tierras, entonces también estudiamos todo lo que era esa parte. pero todo con relación a lo legal, ¿no? En Sí, todo su a lo sentido. legal. Ajá. Bueno, a ver. Yo algo subí con relación, si se quiere, un poco actual. No sé si vieron. Incluso El, con el trabajo del trabajo práctico que yo hice Troya, que supuestamente ese territorio es lo que ahora es Turquía, tampoco buscando lo que era la vestimenta, salía todo Grecia, pero nada de, o sea que si bien estaban cercando, que era más Claro, o menos nada lo de mismo. Turquía y ellos tienen una vestimenta espectacular. Obviamente que depende de la parte donde lo mires, que están esas túnicas que a las mujeres ni siquiera se le ven los ojos, pero hay otra parte que tiene una vestimenta bastante linda. ¿Vieron estos dos videitos acá que subí? De Persépolis. Yo no lo vi. Si les parece los proyectos. Obviamente, Persépolis es una historia, un dibujito animado, que es un cómic en realidad de una mujer que nació en Teherán, en la actual Irán. Y bueno, se exilia a Estados Unidos cuando empieza la Revolución Árabe. Es una crítica muy dura hacia todo lo que es la cultura islámica. Sobre todo en el hecho de que a ellas eh, por fuerza se le obliga a utilizar un velo, ¿no? Hay distintos tipos de prenda, el burka, el hijab, ¿no? Que van las mujeres completamente tapadas y por una cuestión legal no pueden entrar a un lugar mostrando nada, el pecho, por ejemplo, el Ni los escote. ojos. Claro, apenas algunas muy extremos tienen que utilizar el... Bueno, entonces es una crítica muy dura hacia esa religión en esos términos, ¿no? Después cuando hablamos de los otomanos, creo que estamos hablando ya del siglo XV, ¿no? Un poco más antiguo. Y la zona de Turquía.
Sí, yo vi en abogacía en la parte que estaba Estambul, Constantinopla y todo eso, sí, del siglo XV, el año 1500, porque vimos la época de el sultán Suleimán, que fue uno de los Claro, gobernantes que estuvo mucho tiempo, que él gobernó 50 años, y nos hicieron estudiar también un poco las leyes de cómo se manejaban ellos. claro. Algo vamos a ver, Anto, algo vamos a ver, seguro, sí o sí. Ah, bueno, genial. Sí, pero muy por arriba también, más lo visual, también queda todo, como les digo, cuando hagamos estos prácticos, intenten abordar algo, por ejemplo, ahí va Estela, el tema de que si tenían en Troya creo que hay algunos rasgos, signos del Islam contemporáneo, de los musulmanes para los troyanos, ¿puede ser? O Y eso usaban, o sea, en la novela no está, pero lo que yo vi era el velo. Tenían el claro. velo las mujeres, las únicas que no usaban velo eran las solteras y las prostitutas serían. Claro, Pero las sí. Creo que hay algunos rasgos así que le hacen a los troyanos que son medios orientales, ¿no? Pero bueno, Pero, pero, pero la mayoría de la ropa, el tipo de ropa era más parecida a Grecia, porque como compartían la misma zona, bueno, bueno, ahí, si les comercial parece, más que después nada. vamos a ver. Pero todo lo que sea Troya es fantasía, ¿no? Es recreación. Por Sí. eso está bueno en este debate, que no sé si se acuerdan que lo vimos en la clase pasada, cualquier cosa le dan play, lo ven de Infobae, que hablan de la próxima película La Odisea de Christopher Nolan, que hacen a Elena, nada, la actriz de Elena es africana, no sé, tiene rasgos africanos, negra. Entonces se Claro, armó todo un debate. la serie es rubia, de pelo suelto, que el pelo suelto tampoco era de la época, o sea, ni los colores, porque habla de los colores, del color blanco que no existía en ese momento, ni el dorado. eh, Julieta. Sí, yo también recién me puse a investigar. Yo tomé el personaje de Elena de Troya, pero desde la película, la que aparece con Brad Pitt. Creo que la película es del 2000, ahora tengo que googlearlo bien, del 2004. Y Elena aparece también como con, digamos, muy estética, básicamente, por así decirlo. Rubia, de ojos claros, todo el tiempo con color, digamos, con colores así blanco, mucho dorado y quizás para la época, después si vos empezás a buscar más, digamos, más data, más información, no había tanto de eso. O sea, era no, como, la ponen como sensual y en realidad en esa claro, recato, había mucho recato, o sea, no se descubrían los hombros, no, no. nada que Y pero el tema es que Claro, no es acá visualmente como que, atractivo claro, acá para la como que época. la ponen a ella como también, básicamente como un premio, en la película básicamente termina ver. siendo eso, Hollywood. premio. Sí. Eh, En teoría era la mujer más bella del mundo, ¿no? Sí, en teoría sí, eso dicen, pero bueno, Después, no, es que Homero, después vamos, si quieren, a la Odisea, a la Ilíada, del relato, cuenta, es justamente, después Homero era el poeta, el que contaba la historia, y él adjetivaba, ¿no? Aquiles, de los pies ágiles, ¿no? Y decía, Helena, la mujer más bella del mundo, que se la conceden a París, que se la concede Venus, ¿no? Hay toda una historia antes de Troya, de que no sé qué problema tuvo París con los dioses, porque en todo lo que es Grecia arcaica, los dioses eran casi humanos y hacían cualquiera, ¿no? Y, y bueno, entonces por no sé si algo de la discordia, la manzana de la discordia, le conceden a París la mujer que era de Menelao, que era Helena, la más bella del mundo. Pero sí, obviamente no dicen los rasgos de piel, cómo era la concepción de belleza. Entonces el imaginario Claro, de la historia siempre la rubia representó La más rubia, belleza del mundo de ahora, lo que es para nosotros la belleza, lo que claro, está ¿no? puesto en la Entonces, nuestros belleza estándares. occidental, sí. la belleza occidental, y eso era Exactamente. oriental, tal cual. Bueno, ese tema está buenísimo, porque es bien actual, por eso yo le subí a este video, el video, que no lo pude
Lo corté en la grabación cuando lo subí por cuestiones de derechos Copyright. de autor. No, no me lo dejaba subir al video. Por eso, cualquier cosa, si vemos alguno de estos videos, me hacen acordar de poner pausa. Lo pausamos porque después no se pueden levantar. Justamente ellos dicen, describen que Homero nada más dice Elena que tenía rizos dorados, ¿no? Como que daba a entender que era rubia o algo amarillo, no sé, algo, había un rasgo, alguna muy breve descripción, ¿no? Pero bueno, Sí. también convengamos que... Por eso hay algo que me llamó mucho la atención, que más charlando así, digamos, que escuchándote a vos, Marcelo, era que yo justo estaba buscando información de todo esto y me sale justo una imagen desde la película, que la actriz está como con un vestido todo con un escote, qué sé yo, que digamos, como todo muy trabajado y, viste, como que te hace ruido, porque eso en la época no, o sea, como que no, No, yo digo que yo estaba como muy ligada a la estética. la escena que yo Bueno, elegí, ella está también con una especie de corona con cadena, cascada de monedas que tampoco es de la época, eso es más que nada de otro tiempo. claro, sí, básicamente todo va a ser una incongruencia en lo que es Troya, la guerra de Troya, o lo que se le dice Grecia arcaica, porque es mitología, ¿no? El mismo relato ya comenta que los dioses son partícipes de la batalla. Y bueno, ya si hay dioses. Ahora la Odisea, cuando empieza a, se pierde Odiseo en el Mediterráneo, justamente, nada, se encuentra con brujas, cíclopes, es prácticamente de fantasía. Hay otra historia a mí que me llama mucho la atención, no sé si la vieron la película, la del Señor de los Anillos, es fantasía, pero está muy basado en lo que Ay, son, cómo amé el Señor de los Anillos. Yo te, o sea, creo que mi hermano tiene la colección de todos los libros del Señor de los Anillos. ah, estás Lucía. Hermosa, por favor, es hermoso. Bueno, en El Señor de los Anillos vieron que los orcos, los malos aparecen como medios orientalizados, aparecen con elefantes, también con velos, Sí, eh, sí. con pantalones, mientras que los elfos, todos esos duendes, que en teoría son como duendes, aparecen más helenizados, ¿vieron? Son más rubios, usan el drapeado, el traje más de civilización, aparece el elfo, es como una especie... Bueno, esas son representaciones, Los obviamente, son malos son fantasía. feos. ¿Qué? Los malos son feos y orientales. Tal cual. Y Y muy orientales. probablemente... eh, eh, mucho yo creo que tiene que ver con ese periodo que les digo, que es la modernidad del 1500, porque Colón se va para América, o los españoles, los europeos se van para Occidente porque los otomanos estaban dominando el mundo. Entonces había una guerra muy importante, ¿no? Pero aparte tenían muchísimo poder. Un ejército también. Por eso se Eran fueron los, para el otro claro, lado, con quien no podían pelear. eran los repoderosos. Europa se empieza a fortalecer con América, cuando empiezan a enriquecerse a mano de... Bueno, y ahí empieza toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo se entrelaza con todo. Eh, bueno, estos son los videos algunos. Si quieren, ¿no vieron Persépolis? El punto es porque está Persépolis. Yo no lo vi, Persí- profe. ¿No la vieron? O se las recomiendo mucho. Si les parece, pongo pausa y vemos estas dos escenas. ¿De qué Ahí año la, es? ahí la pausé. No, debe tener 10 años. Es un Ah, dibujito animado basado en un cómic. Es una autora que trata sobre todo lo que le dicen la Revolución Árabe, que pasa en 1976, cuando derrocan a lo que dicen el Shah e Irán. Ahí se sí. vuelve la famosa autocracia. Hoy en día, Teherán, todo pasa, ¿no? Esta tercera guerra mundial pasa justamente entre Occidente y Oriente, ¿no? Pero bueno. Justamente ella se exilia a Estados Unidos y comenta las ideas de cómo se le acortan las libertades, sobre todo la libertad en la indumentaria, ¿no? Entonces le imponen el Claro. velo. Y bueno, a ver, paso un par de partes. Acá esta parte es de la injusticia. A ver qué dice. Ah, el tema es que tengo que compartir con audio.
La integridad. La integridad. ¿Te suena esta palabra, ¿Muy señorita? bien? Sí, se ve y se escucha, despacio. La señora del bolso, deje de correr. La señora del bolso, deje de correr. Usted, no corra. Señora, ¿por qué corre? Porque llego tarde. Mi clase empieza en 5 minutos. Sí, pero no puede correr así. Porque cuando corre, su trasero hace unos movimientos, como le diría, impúdicos. Pues no me mires el culo. Mierda, te pongas donde te pongas, siempre ves lo mismo. Vaya curso de anatomía. Solo se le ve esa narizota. Presentaos inmediatamente en el campus principal. Los que no acudan serán expulsados durante 15 días. No podemos permitirnos un comportamiento cualquiera, porque de la sangre de los mártires han brotado las flores de nuestra revolución. Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, se levanta la sesión. ¿Sí? Usted dice que nuestros velos son cortos, que nuestros pantalones son indecentes, que nos maquillamos, etcétera. Como estudiante de arte me paso la mayoría del tiempo en el taller. Necesito libertad de movimientos para dibujar. Un velo más largo dificultaría aún más mi trabajo. Y por lo que respecta a los pantalones, nos reprocha que sean tan anchos cuando ocultan eficazmente nuestras formas. Y ya que estos pantalones están de moda, me planteo una pregunta. ¿La religión defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la moda? Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta nada al ver a esos señores tan ceñidos y que ellos, como hombres, se exciten tanto por unos centímetros de menos de velo? Ah, muy bien. Es como si les hubieras cortado sus mini rabos. Por favor, quítate ese asqueroso velo. Me provoca claustrofobia. Al final me olvido de que lo llevo puesto. Pues no olvides esto. El miedo nos hace perder la conciencia y también nos convierte en cobardes. Has sido muy valiente. Estoy orgullosa de ti. Muy bueno, creo que no lo pausé. Eh, bueno, esa es una escena de Persépolis. Yo le subí justamente para esta reflexión entre Occidente y Oriente, porque la historia antigua es como que se bifurca entre Egipto y Sumeria. Sumeria obviamente va a ser es lo que pasa en Mesopotamia. Ahí tenemos entonces los primeros sumerios, después los acadios, después vendría entonces Babilonia, de ahí es donde está el código Hammurabi, eh, y los persas en esta antigüedad. Y después por el lado de Occidente, entonces, bueno, Egipto va a ser el pilar fundamental. No es casualidad que tenemos un obelisco como el emblema, el símbolo más importante de civilización occidental, tanto en Buenos Aires como en Washington, ¿no? Es como que se adopta casi siempre a Egipto como el principio de la civilización. Eh, pero por sobre todas las cosas, a todo lo que es Grecia y Roma. Grecia y Roma entonces van a ser lo que se le llama la cultura clásica. Lo clásico en estéticas siempre va a remitir a Grecia y Roma, ¿sí? Es como que clásico en estética, en arte, se habla de Grecia y Roma. Bueno, acá entonces hay algunos videitos. Yo esta peli se las recomiendo mucho. Obviamente habla de un estado actual en donde, aparte de nada, esta cuestión es más semiótica, pero como la indumentaria por miedo, utilizar por obligación una prenda, todo lo que significa, ¿no?
A mí me hace acordar a todo lo que fue el uso del barbijo en la pandemia, ¿no? Que no podía entrar a algún lugar si no tenías el barbijo, ¿no? Esa prenda que, en cierta forma hacía alguna restricción de libertad. También está la película de Cleopatra, que creo que la proyectamos la otra vez, que vimos esa famosa escena. Ahí, este me parece también interesante, Cleopatra. Bueno, igualmente que Nefertari de los Diez Mandamientos, o en esa serie aparece justamente, a ver, Cleopatra en el 63, la reina de Egipto. Egipto es un país de África y aparece, ¿no? Aparece en una esfinge negra con todos negros, pero ella con un hijo negro. Pero bueno, hay ciertas también desconstrucciones que se dan sobre la belleza, nada. Que también hoy en día a mí me parece, esto va a ser propiamente del debate constante, que hay cierta idea de polemizar para difundir también la historia, ¿no? La de la Odisea también sirve mucho como recurso polémico o difundir así eh, la película también, ¿no? Pero bueno. Pero ese caso, o Nefertari, que seguramente, entonces si les parece la clase que viene lo vemos, pero Nefertari y los Diez Mandamientos, creo que es blanca. Y si buscan en los papiros verse morena casi siempre, o negra, porque Sí, la de Egipto, Nefertari en la serie es súper blanca. claro, es súper blanca. Y vos ves, Súper. por eso le digo la cuestión de los registros arqueológicos que aparecían en la consigna 2 o bueno, eso sí, obedece a algo que sea más o menos como la representaron en su época, Nefertari. Te encontré un papiro, una escultura y suele aparecer morena. De hecho, Sí, y aparte también en la imagen que yo usé del casamiento le hicieron un escote como que por poco le iba hasta el ombligo. Y bueno, ella en el arqueológico tenían tantos collares de oro metidos adentro, o sea, afuera, que ni se les alcanzaba a ver la ropa que tenían. Pero bueno, también se entiende que la serie tenía que vender. Y ahí entramos en otro debate de lo que es la mujer en la indumentaria. Porque a Moisés no se lo representaba, así creo que a él sí se lo representaban más parecido. No busqué arqueológicamente de él, pero a él no se le veía nada. son temas, Los viste, pies, de capaz. debate, medio. ¿Por qué no les veo las caras? Por ejemplo, Jesús también es un tema de debate que hasta el día de hoy. Bueno, pero ¿viste la serie nueva que hicieron de Jesús? Ahora lo hicieron moreno a Jesús. No vi la serie. Pero bueno, hay en Se llama alguna. The Choice, los elegidos. No, no lo vi, pero es polémico. Polémico porque nada, aparece también rubio, de todo. Jesús hay un montón, ¿no? Pero bueno, es algo que siempre se debate cómo es la representación física de un personaje histórico más Mm. que no existió, ¿eh? Y también hay algunos, creo que la foto rompe con todo. Por eso esta materia, con la foto la cosa se pone más interesante. Porque después vemos todo idealizado en pinturas, ¿no? Napoleón, Belgrano, los vemos como esculturas griegas también. Pero bueno. Eh, Todo un tema. Entonces, comparto acá de nuevo. Tenemos apunte de la antigüedad. Eso no sé si lo vimos, pasa que es medio. Los apuntes son cortos y tienen imágenes también. Y están por capítulos. Y acá estarían los contenidos prácticamente conceptuales, donde ustedes pueden buscar y tener la información, ¿no? Empezamos con Egipto, con la piedra Rosetta, que esto lo vimos, ¿no? Acá está Nefertiti, la famosa escultura. El papiro como material importantísimo de documento que tenían los egipcios para escribir. Recuerden que ellos utilizaban una especie de papel. Después va a aparecer el pergamino en base a cuero. Esto se hacía con hojas de una planta llamada papiro. Aparece el maquillaje delineándose los ojos en estas representaciones. O también la idea antropomórfica de los dioses egipcios, que está bastante buena, ¿no? La del Anubis con cara de chacal, Horus, todo lo que es la mitología, ¿no?
de Egipto. Bueno, la Yenti o el Calasiris prácticamente son las prendas, los nombres que se utilizan para esta región. La Yenti la utilizaban los esclavos prácticamente por el calor, utilizaban nada más que esa especie de falda o calzón de lino blanco y después estaban semidesnudos. Bueno, las coronas, todo lo que viene a ser entonces los colgantes o pectorales, todo lo que utilizaban en el pecho. También, bueno, pero sobre todo, ¿no? La corona creo que es muy importante. Esta es la famosa paleta de Narmer, que se utilizaba para utilizar ese maquillaje en los ojos que solía hacer grasa con carbón o algo así. Y aparece la función de las coronas, de lo cual se habla en historia como un Alto y Bajo Egipto. Tutankamón, etcétera. Bueno, esto lo estuvimos viendo bastante. Sumeria lo mismo, un arqueólogo. Yo les presento casi todo siempre un arqueólogo. Me parece que es muy interesante para ver la antigüedad. La antigüedad es completamente ficción reconstruida, ¿sí? Entonces, bueno, hay interés. El Leonard Guley lo encuentra a Sumeria, a Ur sobre todo, que va a ser la región donde nace Abraham, este patriarca judío, ¿no? Es como el primero de todos, Abraham. Eh, Va a ser sumerio. Entonces, bueno, los ingleses encuentran en principio del siglo XX Ur. Se llama así. Esto es un sigurat, un templo, y algo de entonces la arqueología lo que encuentran, los suplicantes, todos se van a llamar así, estas estatuillas, suelen ser de marfil o de alguna piedra importantes. Aparece la piedra azul, lapislázuli que lo utilizan, el oro, mucha ornamentación, toda la idea faraónica o de reyes que tenían esclavos, que en sus tumbas se llevaban todas sus riquezas. Eh, bueno, la epopeya de Gilgamesh, acá están las tablillas estas que nos remiten al código de Hammurabi con escritura cuneiforme. Y bueno, y después vienen entonces los fenicios. Los fenicios está interesante, es un capítulo muy corto porque la palabra significa púrpura. Van a estar en la región que hoy es el actual Líbano. Eh, Comercializaban y sobre todo en el Mediterráneo conseguían entonces esa especie de concha o molusco con el cual hacían la tintura purpúrea. De ahí viene fenicio, aparentemente es como púrpuras en griego. Eh, no, por ahí el púrpura hasta el día de hoy que se utiliza y que siempre va a ser simbología de poder en los cardenales, en el obispo, pero también de ahí hacían todo un derivado se suele decir púrpura, pero también estaba el rojo, el rosado, todos los colores violáceos del espectro. Eh, bueno, acá estarían entonces los asirios y los persas que van a ser fundamentales en el uso del pantalón, en esa bifurcación que dice Laver, que el pantalón o la prenda ajustada, confeccionada, era propio de la barbarie, mientras que la civilización utilizaba el drapeado, ¿no? La especie de tela que va a ser la con la que casi siempre se representa a los griegos o a los romanos, ¿no? Pensamos en Platón, en Pericles o en Julio César y casi siempre están con ese drapeado. Ellos van a ser los pilares fundamentales de la cultura clásica. Pero antes tenemos entonces todos estos puntos que se les suele decir Grecia arcaica, primitiva, va a ser Creta, Micenas y Troya, ¿no? Así estaría los capítulos el mundo griego, la antigua Grecia arcaica. Entonces, antes de ir a Grecia y Roma, le damos un pequeño pantallazo, si se quiere, más mitológico, cultural o de... eh, yo tengo por ahí, subí una presentación hoy, pero si les parece acá tengo unas imágenes para ver, más imágenes tengo en esta carpeta. Bueno, Creta, ubican a un personaje de Creta, de las historias de las mitologías griegas. Decime si te falta algo, resumo. De la mitología griega, Sí, bueno, de todo, bueno, Zeus. bien, bueno, genial. Pero Eh,
Gea, Cronos, bueno, hay muchos. ¿No estaba la parte del Minotauro también, todo por ese lado? Perfecto, sí, en Ok. la isla de Creta, no sé si la proyecté ahí con el mapa, el Google Earth, pero es una isla bastante grande que está cerca de Grecia, y ahí está la leyenda del rey Minos y el Minotauro. Básicamente la historia es esta, ¿no? Dédalo, son varios personajes que capaz lo escucharon. Dédalo era el padre de Ícaro. Dédalo era como el primer, se considera como el primer ingeniero, artista, era un inventor, cuenta el mito, ¿no? Y Perséfone, que es esta mujer, se enamora de un toro. Por una maldición de Zeus, ¿no? Vieron que los dioses eran bastante picarones. La cuestión es que Perséfone le pide a Dédalo que le haga un traje de vaca para tener relaciones con el toro, ¿no? Cualquiera. Acá Dédalo está la representación, una pintura de Pompeya, de cómo Dédalo le presenta el traje de, de vaca. Y bueno, entonces, nada, nace de Perséfone el Minotauro. Esta sería la historia de un monstruo interesante, que entonces le sale antropomórfico, ¿sí? La idea antropomórfica, todo lo que son los mitos, estos que nombraban Zeus, todos estos dioses, tenían relaciones con los humanos, se metían en la guerra, era lo que decíamos que aparece también en Egipto, se le llama politeísmo, son particularidades de la historia que nada, son características. Si quieren, en la antigüedad existe el politeísmo. Poli es mucho, teísmo viene de Dios. Había muchos dioses. Zeus era el del rayo, el del trueno, ¿no? Neptuno, Poseidón. Poseidón, ¿no? El de los griegos era del agua. Cada dios cumplía una función específica con un mito o una búsqueda de entender por qué existimos en esta naturaleza, ¿no? Es esta especie de cultura que generamos. Entonces, bueno, aparece la leyenda del Minotauro. Este es un cuadro de Watts. Capaz la historia la conocen por la Casa de Asterión de Borges, que es un texto que se da en secundaria, donde hablan de esta cuestión de que pasa. El rey Minos, cuando ve que el hijo no era hijo de él, hasta incluso ¿viste? ¿No? Lo engañó con un animal, lo que hace es crear en Creta un laberinto para, este es el rey Minos, ¿no? Para ocultarlo y cada tanto le daba de comer humanos atenienses, 7 hombres y 7 mujeres por año le enviaba, hasta que uno de los dioses, digo, uno de los personajes griegos, ¿no? Teseo, si no me equivoco, Teseo se encuentra con Ariadna y Ariadna le da un hilo Ah, para... sí, Ahí me va, ¿no? acuerdo. Sí, sí, el hilo para que no se pierda, para que sepa dónde volver. Sí, entonces, Lo vi bueno, el año pasado esto, profe. ¿qué qué? Lo vi el año pasado esta novela. Es un clásico, justamente, Sí. clásico, ¿no? Es cultura general, pero nos da una característica creo que muy importante, porque acá empieza a aparecer la idea de que en Grecia se va a repetir mucho de que la mujer es la que se ocupa del hilado. Aparece el hilo, cumple, obviamente acá en este caso es para que Teseo no se pierda en el laberinto. Después creo que Minos se enoja, no sé si conocen la historia, y lo mete a Dédalo con su hijo Ícaro en el laberinto y, Sí, y le hace unas alas de cera, Dédalo, a Ícaro, le dice no te acerques al sol, si volamos pues te va a derretir, y bueno, el otro se acerca al sol y todo trágico, ¿no? Es toda una tragedia, drama. ¿No? Todo esto después se va a llevar en Grecia clásica al teatro, van a Sí, hacer son el muy teatro. dramáticos, la sí. verdad. Yo una vez Sí, Un muy, actué drama, una, me superaron. es muy buena. Yo una vez actué La Odisea y fue muy buena actuarla porque es muy dramático, es muy divertido. tal cual, sí, bueno, todas las novelas nacen de acá, ¿no? De Grecia, de la novela griega. Incluso también esto, también lo vi en abogacía, pero en la parte de filosofía, de que se usaban mucho los mitos para explicar la realidad. Como que no había otra manera de explicar la realidad y se usaban esta mitología. Después empezó a hacer lo de las estrellas y bueno, lo que hoy en día existieron los filósofos que pudieron poner en palabras
desde el lado racional y no tanto de esto. Claro. Pero lo siguen utilizando, ¿no? Como les digo, estos personajes. El que yo les digo, bueno, Borges es considerado un filósofo más allá de un escritor, ¿no? Y él lo que hace en la Casa de Asterión es decir, este tipo, que se basa en este cuadro de Watts, era un príncipe que estaba solo y crea la idea del antihéroe, por ejemplo, que se utilizó mucho, hoy en día se usa todo el tiempo. Ahora el guasón es el bueno, ¿vieron? Sí, Se hace como esa especie de construcción. ¿Por qué Elena entonces la vemos afro, como una africana, ¿no? Porque se van haciendo de construcción y bueno, el tipo en realidad, el Minotauro, era un monstruo que lo separaron de la naturaleza. también Eh, pasa lo mismo con Medusa, puede ser, que ella también era mala, pero ahora yo he leído un montón de ella que había sido una mujer violada y que había sido todo injusto lo que le había pasado. claro, no sé, yo hasta que entiendo era una gorgona monstruosa Claro, sí, pero difícil. hay muchas Claro, reversiones construidas desde ese personaje de que había sido una mujer sufrida, porque era la convierte o sea, pues supuestamente ella se metió con Zeus y la esposa de Zeus la convierte en ese monstruo y bueno, como que ella no tenía la culpa, todo lo que le tal pasa cual. Ahora después. Bueno, confesión, lo mismo va a pasar con Troya, ¿no? Los troyanos en realidad son víctimas de los griegos que van a saquearlo todo entre nosotros, si no pausa un poco porque Menelao era cornudo, porque se llevó París a Helena, ¿no? Entonces como que por una cuestión de bronca, porque la mujer de él se fue con otro, asediaron todo Troya, ¿no? Y las quemaron. Es como que en realidad los buenos eran los troyanos, ¿no? Los héroes que eran los griegos, ¿no? Sí, obviamente todas estas historias que son mitos, tienen muchas moralejas, hasta el día de hoy se siguen reversionando, repensando, reflexionando. Pero bueno, sí, no dejan de tener su toque medio ficción, ¿no? Y Fantasía. dramático. También dramático, obviamente, comedia también. Claro, Bueno, encima puedo tirar un dato de obras. Cuando, viste que siempre termina muy trágico todo, lo que se actuaba, se representaba y siempre se terminaba dentro de un edificio, dentro de algo, porque era como muy impresionable para el público. Eso es lo que yo sabía, al menos en historia, la cultura en teatro, porque eran cosas muy dramáticas, cómo morían y cómo se suicidaban o sí. mataban. Sí, obviamente, porque también eso. Después se va a llevar al teatro, a otros tipos de narrativa. También acá no había escritura. Homero no se sabe si existió, ¿no? Era un Sí, poeta, un juglar que... era una forma también de transmitir, tanto los juglares como en la religión parábolas o cosas así, eran Claro. una forma de seguir comunicando, de contar lo que pasó. Claro. Ujú. Sí, en primera instancia el teatro se fue creado para que las masas crean lo que la política de turno quisiera. Fue creado para eso, estaba subsidiado por el gobierno del momento, al menos Bueno, los primeros. otros eventos que había, sobre todo en Creta, el Palacio de Noso se llama, donde en teoría estuvo el rey Minos, le decían las tauromaquias, que por ejemplo es lo que entendemos, que es como otro evento, se quiere, teatral, pero que estaba más relacionado con estos primitivismos de dominar o de domar a la naturaleza, al toro salvaje, en definitiva. Entonces estas son algunas de las pinturas que hay en este palacio, que se conservan en aquella época, que quizás de ahí viene la leyenda del Minotauro que nada, saltaban encima del lomo del toro y después lo agarraban por las astas y lo tiraban abajo, ¿no? Muestran muchos que son personajes atléticos, sobre todo los hombres, y sobre las mujeres, las representaciones que hay, que se encontraron en Creta, son esta. Esta es una de las más importantes, ¿no? Eh, que le suelen decir la Venus de la serpiente o la diosa de las serpientes. Hay varias de estas estatuillas. Lo interesante que tiene, para mí, creo que es una hipótesis mía, no sé dónde lo escuché,
que este Arthur Evans, que es el arqueólogo, lo encuentra en 1890 prácticamente todos estos hallazgos que son de Creta y obedecían mucho a la moda del momento. Ahí me hace un sospechar y aparte que Gilerón, que fue el dibujante, arqueólogo de su empresa, falsificaba obra. Eso era algo muy común, creo que yo les comenté. Entonces, mucho también de lo que entendemos por aquellas épocas, se ve también algo de la imagen que se gestaba en aquellas épocas. El uso de... la mujer tiene una silueta tipo reloj de arena que es muy propia del siglo XIX. La especie de miriñaque, el corsé, lo único que tenía un poco los pechos, ¿no? No se los tapaba. Pero bueno, este es uno de las, se llama la diosa de las serpientes y una de las estatuillas, hay varias, que se encontraron en Creta. Bueno, de Creta, después está Micenas, acá en Micenas, esto sería Creta entonces grande. eh, Micenas entonces era este lugar donde estaba Menelao con Helena, ¿no? No, era Esparta, eran espartanos ellos. De Micena era Agamenón, el hermano. Esto es Esparta. Claro, en Esparta, acá estaba el contingente. Y en teoría los troyanos estaban por acá, por lo que es la Anatolia, la actual República de Turquía. Exacto. Eh, y, y bueno, acá estaría entonces el germen, si se quiere, después de la historia de Troya. A ver, algunas imágenes. Bueno, estas son otro. Arthur Schiellman. Este tipo, si se ponen a investigar un poco, Schiellman fue el que encontró las excavaciones y se casó con una tal Helena. Era muy fanático y muy rico, era muy millonario. eh, y, y era muy fanático de la guerra de Troya. Y bueno, él encontró las excavaciones de Micena y después de Troya y la ubicó en el mapa de lo que hoy entendemos como. Pero muy polémico porque creo que se casó, no sé si con alguien que se llamaba Elena o a la mujer le cambió el nombre, no sé, tenía todo un delirio con esa historia que lo llevó al extremo. Después Micena encontró estos cascos con dientes de jabalí que en teoría se relatan en la Ilíada. A ver si acá tengo algunas. Acá tengo imágenes de lo que serían de las ánforas griegas áticas se le dicen que son de Atenas, donde representan a los guerreros. Los guerreros, los hoplitas, los mismos troyanos, suelen aparecer casi siempre desnudos. Es como que combatían desnudos, ¿ven? Por ejemplo, ¿no? Aparecen desnudos y con un casco, el casco corintio, con las crines de caballo. Estos son muy característicos de la edad de bronce y sobre todo los griegos. Pero ellos suelen casi siempre en todo lo que es la guerra de Troya. Por eso cuando vemos la armadura de Aquiles o de Paris, son producto del vestuario de la imaginación, ¿no? Pero bueno, eso sería, si les parece algo, no, acá está Aquiles y Ajax jugando un ajedrez. Eh, Casi siempre estaban desnudos con capa. Hay una peli que no sé si la vieron, que es 300, que en teoría es posterior a... ¿La vieron a esa? 300. Yo Esa es no soy bizarra. tan fan de películas, por las dudas. No me gusta mirar películas, prefiero... Ah, sí, lo Bueno, conozco. Ay, también vi parodias de eso. es re parodia, es muy bizarra porque, bueno, los griegos son completamente fitness, son todos musculosos y van prácticamente desnudos a la guerra con una capa roja, ¿no? Como que casi siempre en la Grecia antigua aparecen así. Entonces, bueno, todo lo que sea reinterpretaciones visuales, está bueno eh, nada, analizarlas. Así que esa sería, si les parece, la clase que viene. No sé, ¿quieren que los deje sentados en noticias? La clase que viene exponen todo lo que sean el trabajo, ¿sí? El que hicimos recién, o sea, el que Sí. entregamos hoy. Ujú. Bueno, Dale, para los que faltan, sí o sí, lo dejamos para la clase que viene, sí o sí. Entonces, o bueno, sea, te vemos. explicamos lo que hicimos, Sí, el lo por ideal qué sería, elegimos y, y la comparación que hicimos con lo arqueológico. claro, tal cual. Listo. Sí, para mí, bueno, eso. Me parece que estaría bueno ustedes, cualquier cosa, no sé si, bueno, ya estamos re en hora.